Ir empezando. Bueno, hoy vamos a hacer una clase no es una clase hoy, vamos a hacer una charla de a ver cómo vamos avanzando con las monografías. Así que en principio los alumnos que tengan alguna pregunta para hacer, si quieren empezar a Profe, hacer algún. Sí, ¿qué ahí tal? va. Yo tengo la corrección del problema que había con el botón del Max, que cuando estaba apagado el circuito igual se apretaba el botón, se iba a máximo. Sí. Pude solucionar el problema. Eh, ¿Quiere que lo agreguemos a la No, fotografía no, no. entonces? Hagamos una cosa porque recibí algunas monografías y todos están con el mismo problema, digamos. No, realmente no estudié muy bien, pero es un problema Ah, del. pero digamos, lo pude solucionar el problema. Ah, ¿lo pudiste solucionar? Claro, encontré una solución. Ah, buenísimo. ¿Y cómo es? A ver, ¿tenés para compartirlo? Sí, a ver. Eh, ¿Se ve ahí compartido o no? Sí, si lo Sí, sí, pudieras se ve. ampliar un poquito. Dale. Lo que dice, ¿ahí se ve bien? Sí, perfecto. Un poco. Bueno, lo que hice fue agregar acá arriba en serie con el botón, el SSR, y el pulso, digamos, y acá, digamos, en la computadora le conecté a la salida del relé que daba la tensión a los circuitos, digamos, cuando está prendido. Ujú. Entonces, cuando está prendido, esto conduce y el máximo puede funcionar, y cuando está apagado, esto no conduce, entonces el máximo no funciona. Perfecto. Está perfecto eso. Sí, porque obviamente cuando soltás el botón de máximo, el SCR se apaga Claro. y si está apagado el equipo no sirve. Bueno, Digamos, ahí extraordinario, le toco no hace nada. Ahí buenísima cuando la toco el solución. on quedan 300 y ahí se va hasta casi hasta aquí. No llega a 500, pero quedan 497 Sí, por ahí. sí, más o menos queda para eso. Sí. Bueno, buenísimo, la verdad que muy buena la solución. Muy Lo quería preguntarle si lo pongo en la monografía, digamos. sí, claro. Dale, buenísimo. Bueno, ¿qué otro alumno? A ver que quiera preguntar algún problema, alguna cosa que no han podido resolver. Profe, yo acá tengo una pregunta. Sí. Eh, yo quise sacar la constante de tiempo, o sea, mirando los gráficos, el osciloscopio, la constante, o sea, el tiempo de apagado y encendido de cada uno, Sí. y quise compararlos con la fórmula, que entendí que es 0,69 por R por C, y me da un resultado totalmente distinto. Em, ¿Con qué circuito estás? ¿Con el primero o con el que hicimos en segundo término? El segundo, el de 8,9. Ujú. Em, sí, hay otros alumnos que también hicieron la misma consulta. Em, Seguramente para poder determinar con más exactitud los tiempos en función de los componentes puestos, habría que hacer una evaluación más completa, porque esos astables están resueltas las fórmulas sin ninguna carga, digamos, sin que los transistores carguen, digamos, sobre un circuito adicional. Entonces, seguramente por eso es que aparecen las diferencias. Creo que uno de los dos, una de las dos tiempos da más o menos y el otro se dispersa bastante, ¿no? Sí, había uno que era 8 milisegundos de apagado y me daba una cosa como 69 milisegundos, una cosa así. ¿Tenés para compartir el circuito?
No, estoy con la compu del trabajo y Ah, me bueno. conecté con esta y no lo tengo. Caro, ¿querés que comparta yo? Dale, Y dale. vemos ahí. Vos tenías la misma duda, así que... Sí, sí, por eso. Digamos, vos estás haciendo el R14 con C2, ¿no? Sí, Claro. exacto. Sí, sí, a mí me da lo mismo que a vos. Y es raro. Sí, también da como 70 milisegundos. Bueno, ahí tenemos lo que podemos, los motivos por los cuales se corre ese tiempo son mm, variados. Por un lado, eh, sobre la base de Q2 tenemos aplicado el transistor Q1. Ese transistor está cortado normalmente cuando funciona el estable, pero de todas maneras un transistor cortado no significa que tenga una resistencia infinita. Entonces, como los circuitos son con resistencias muy altas, del orden del megón, ese transistor Q1, supongamos que represente una resistencia de un megón, es comparable con la R14. Entonces me está generando probablemente un corrimiento. Una prueba puede ser directamente desconectarlo, a ver si realmente los tiempos se aproximan más a los teóricos. Yo no, digamos, ustedes lo que deberían hacer es poner en la monografía que hay diferencias y explicar esto yo que estoy diciendo. Es decir, la carga del transistor Q1 no es infinita, por lo cual cambian esos tiempos, y la carga de R16 que acopla al MOSFET tampoco es despreciable del todo. ¿Ok? Entonces eso cambia un poco los tiempos. Simplemente aclárenlo por eso. Pongan el cálculo, pongan las mediciones que hicieron y hagan ahí un comentario con respecto a el por qué los De la corrimientos. diferencia. Está bien, ¿Se, perfecto. se entendió esto? No se pongan a investigar demasiado por qué se corre. Listo, gracias. El de 555 seguramente va a dar mucho más perfecto porque es un dispositivo pensado para eso y la carga no le influye para nada, ¿no? El 555 les da bien. La verdad que todavía no hice cuentas Sí, con el 5, pero supongo que... yo esa la hice y me dio prácticamente exacto. Es el mail que le mandé ayer, profe. Ok. Es el único, ese daban perfecto, el de encendido y el de apagado. Bien. Muy bien. Sí. Bueno, en general están avanzando. ¿Les queda mucho para terminar? A mí personalmente sí, o sea, tengo todo el resumen de todo lo que quiero escribir. Tengo que pasarlo, digamos, a limpio, a un trabajo bien escrito, digamos, pero ya todas las ideas están ordenadas, digamos. Ok. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, si alguno se va agregando o se acuerdan de alguna pregunta o sale algo, lo vamos viendo. Yo además los convoqué porque estamos haciendo el material didáctico para la próxima materia que es electrónica. Hay una parte que es la continuación de la materia de circuitos electrónicos, que ya está resuelta, digamos, y que tengo ya los PowerPoint y demás, que se refiere a las familias lógicas, es decir, cómo funcionan los sistemas TTL y CMOS, pero electrónicamente, es decir, qué hay dentro de la compuerta, ¿no? Que es un poco el motivo de esta materia, explicarles la parte, digamos, electrónica de los sistemas. Eh, entonces, vamos a ver, eso nos va a llevar varias clases porque es toda la parte de construcción y, bueno, por qué motivo las limitaciones que tiene
los sistemas TTL y los CMOS, etcétera, por qué uno, por qué el otro, bueno, algunas series lógicas en función del que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, etcétera. Ahora, la idea es que, digamos, una segunda parte de la materia sería las aplicaciones de compuertas sobre circuitos reales y poder hacer sobre eso problemas más o menos concretos, ¿no? Es decir, cómo aplicar un circuito lógico a un, no sé, a una detección de eventos en una industria, en algún tipo de algún sistema dinámico, qué sé yo, eh, el control de una temperatura, el control de cosas por el estilo, ¿no? O sea, pero tomando, digamos, como base eh, sistemas con compuertas en principio. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es, porque en realidad no sé, la duda que tengo es desde dónde arrancar. Yo supongo que ustedes deben haber visto álgebra de Boole, ya. ¿Sí o no? ¿Hola? Sí. 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 O sea, álgebra de Boole es algo que la tienen, digamos, bien aprendida, digamos. ¿Eso es correcto? Hola. Sí. Bien. Y mapa de Carnot también supongo que lo habrán visto. O sea, a partir del álgebra de Boole, ¿cómo desarrollar un sistema con compuertas asincrónico, por ejemplo? ¿Vieron ese tipo de ejercicios? ¿Ya vieron? Sí, también. Yo puntualmente, no, pero puede ser que el resto los haya visto, sí. Claro, por lo menos en el plan nuevo teníamos una materia que veíamos eso. O sea, por lo que entiendo, por lo que veo, por las respuestas, es que como que vieron algo, pero no vieron un desarrollo muy a fondo de eso. ¿O sí? Disculpen, Recillo, ¿de qué tema estaban hablando? Vuelvo a repetir voy a compartirles un dibujo nomás para ver si... ¿Ustedes están viendo ahí un esquemático? Sí. Así es. Sí. Bueno, digamos, la idea es esta. Vamos a ver una primera parte que nos va a llevar, digamos, algunas clases, cómo funcionan las compuertas, pero desde un punto de vista electrónico, es decir, qué hay dentro de las compuertas para generar el funcionamiento electrónico, ya sea para TTL o para CMOS. Bien, y digamos, por qué las ventajas de una o de otra con respecto a las velocidades, al fan-out, etc. Pero junto con eso, la idea sería hacer ejercicios con puertas, ¿bien? Arrancar Sí. con, digamos, sistemas asincrónicos, es decir, ante un estado de varios bits, digamos, de reconocimiento de estado, que aparezca un resultado al final, uno o varios resultados. Entonces, si queremos hacer algo medianamente útil, tenemos que aplicar álgebra de Boole y a través de un mapa de Carnot determinar cuáles son las compuertas que debemos utilizar, cuál es el esquema que vamos a tener que utilizar. Por eso les preguntaba si eso lo habían visto en detalle, si lo saben hacer, o si... Mapa de Carnot, hicimos algunos ejercicios hace unos años en diseño lógico, pero ya no se dedica a eso, pero hicimos en su momento algunos ejercicios. Quiere decir que tendríamos que repasar un poco esa parte para poder, hacer algún circuito, porque si no, veo que la mayoría va a estar un poco dispersa con eso, no sé. Les pregunto porque justamente como tenemos que armar esa parte de la materia,
saber desde dónde arrancar, ¿no? Porque si vamos a aplicar cosas que yo supongo conocidas, pero que no las dominan, va a ser más difícil que puedan implementar. Yo, por ejemplo, si nos referimos a este circuito que ustedes están viendo, ¿ok? Ahí hay un problema donde me está diciendo, dadas determinadas condiciones, obtener un resultado. Ahí aparece una especie de circuitito con 3 compuertas lógicas y 2 inversores. ¿Está bien? Si yo le doy este problema, ¿ustedes lo sabrían resolver, digamos, de acuerdo a lo que ustedes saben? ¿O deberíamos repasar un poco toda la parte de cómo resolver un problema de un sistema asincrónico por Carnot? Vimos un poquito en matemática discreta y diseño lógico, pero un repaso nunca viene mal. Sí, compuertas lógicas más que en y diseño lógico. Fue hace tiempo. Sí. Okay. Y no sé si lo vieron en todos los planes. Bien. Bueno, entonces a mí me importa porque yo sé que ustedes, la orientación, digamos, de la ingeniería, mejor dicho, la orientación de la ingeniería de computación es más orientada a programación, pero en muchos casos, en aplicaciones más industriales, se siguen utilizando todavía sistemas de detección a través de sistemas de tipo asincrónicos, ¿no? Con compuertas y demás. Si bien es algo que ya se ha superado, porque es más usual trabajar con un microcontrolador que con compuertas. Pero de todas maneras me parece que, primero porque puede ser interesante que esto lo resuelvan, porque de una manera muy económica se pueden resolver problemas simples, ¿no? Principalmente en el ámbito industrial. Además que, bueno, esto nos permitiría también afianzar conocimientos con respecto a lo que ya vimos en el uso del Proteus y aplicar esto digamos, a problemas más o menos prácticos, ¿no? Como les comentaba, es decir, por ejemplo, no sé, hacer algún tipo de termostato, algún detector de secuencias, etcétera, etcétera. Bien, y bien, yo por mi parte, no sé vos, Jorge, pero a mí me queda más o menos claro cómo armar, digamos, la parte esta, ¿no? No sé si coincidís vos con lo que yo digo. Sí, hay que arrancarse. Sí, exactamente. Sí, un repaso de álgebra de Boole y meternos un poco más a fondo en Carnot para que ellos, a través de, digamos, de las fórmulas que tienen que aplicar, encuentren rápidamente las compuertas a usar. ¿Okay? Sí, pero además son parte de las FPGA, son parte del diseño de electrónica, o sea, no hemos dejado de utilizar estas ideas y de tener que tenerlas frescas y en práctica son medio fundamentales igual, ¿no? O sea, por más que diseñemos un SoC, un System on Chip, este tipo de cosas muchas veces hacen un shortcut, hacen que los diseños se hagan mucho más flexibles, ¿no? Por más que estemos utilizando celdas de FPGA o lo que sea, se usan, digamos. De hecho, lo estamos usando en diseño. En diseño avanzado, digo, ¿no? Sí. Aún cuando hagas un teléfono celular, o lo que estés diseñando, es la base de... Bueno, sí, porque esto puede ser interesante porque como hemos aprendido bastante a fuerza, digamos, de esta forma de dar clases de forma virtual, hemos aprendido bastante sobre Proteus y Proteus tiene todas estas componentes para poder trabajar. Así que podemos emular unas cuantas cosas. La idea siguiente sería poder también trabajar con circuitos sincrónicos, digamos, como hacer, qué sé yo, algún reloj o algún tipo de dispositivo más dinámico
Una pregunta, profe. Sí. La idea sería que la materia de electrónica, digamos, lleve el mismo formato que la de que esta, digamos, que teoría de circuitos electrónicos. Me Eh, refiero a clase teórica práctica, y al final de la materia una monografía, TP. sí, la otra vez también hablamos un poquito del tema. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, la idea sería hacer algo muy similar a lo que hicimos ahora, y después al final seguramente vamos a tener 2 fechas de exámenes, eh, una para circuitos y otra para electrónica. Entonces, mi idea era que los alumnos pudieran optar en dar una materia en cada fecha, o bien dieran las 2 materias. Es decir, se anotan, por ejemplo, en las dos, pero cuando vienen a rendir, rinden las 2 materias en un examen único, simplificado, y yo después les paso la nota en las dos. O sea que eso simplificaría un poco el final, ¿no? Y el trabajo práctico sería algo parecido, hacer una monografía o algo por el estilo, ¿no? Perfecto, gracias. Al final, me parece que la última parte de la materia, a mí me gustaría hacer algunos ejercicios con microcontroladores. Esto para ustedes supongo que puede ser un poco más fácil. No sé, si ustedes vieron alguna línea de En microcontroladores laboratorio de microprocesadores trabajamos con la línea PIC. con PIC. Trabajamos con PIC. Y, o sea que ustedes ya tienen, digamos, instalado, digamos, el compilador, tienen instalado Sí, el IDE de trabajo. Bien, sí, hay compiladores para programar con PIC, así que en la materia usamos el que más nos conviniera, que más nos gustara, y con ese seguimos, así que con 8 sí. bits, El micros de 8. XC8 o el micro C o el PIC-C compiler, cualquiera de los 3 usamos. Ok. Bueno, yo tengo en algunas clases que damos presenciales, tengo unos 10 o 12 kits hechos con el PIC, el 26J50, que es un micro que trae incorporado un reloj interno, tiene un oscilador de alta precisión, etcétera, etcétera. Y estaba bueno porque el kit, digamos, yo les daba a los alumnos directamente un kit real, ¿no? Pero la idea sería hacer algún trabajo, hacer algún tipo de dispositivo, una alarma, algo por el estilo. Esto es más fácil para ustedes porque obviamente hacer una programación en C para ustedes es bastante simple. Así que bueno, se podría ver, mi idea era esa, hacer algún proyecto, digamos, en 3 o 4 clases, 5 clases, como para terminar la materia, pero que sería no tanto, la idea es que sea una programación compleja y difícil, digamos, porque eso ustedes lo ven en otras materias, sino aplicado eso a un circuito real, por ejemplo, a sensores que sean reales, optoacopladores, a qué sé yo, un sensor térmico que esté midiendo una temperatura, algo que tenga que mover un motor, algo más pensado para que ustedes puedan trabajar en alguna robótica, algo por el estilo. No tanto pensando en un software complejo, sino en periféricos más o menos complejos, ¿se entiende? No sé si ustedes de qué manera han trabajado con PIC o hasta qué, porque no sé exactamente a qué nivel trabajaron. Nada, igual le comento, en laboratorio de microprocesadores trabajamos principalmente con PICs de la familia 12, y no hacíamos circuitos súper complejos. El único circuito complejo que tuvimos que hacer al menos fue el trabajo final, y el resto de trabajos prácticos era más que nada ejercicios usando interrupciones o aprendiendo a usar las GPIOs
y configurando el PIC, las entradas y Bien. eso. Bien. Profe, cuando yo cursé de laboratorio usábamos un Atmega 328. Sí, en realidad lo que yo tengo preparado es, en general, el curso estaba orientado a PIC porque cada línea de microcontroladores tiene su propia entorno de trabajo, su propia, digamos, compilador. Entonces, la idea era, les vuelvo a repetir, adaptarse rápidamente a un microcontrolador que ustedes lo van a poder, o sea, la idea cuál es, tener un poco la idea de cómo está constituido el microcontrolador, tener disponible todas las librerías y como para que ustedes no tengan que estar configurando todo ese dispositivo. No tiene mucho sentido. Es decir, es más, yo normalmente les daba digamos, un software básico de configuración donde el alumno, digamos, simplemente entendía todas las líneas de código, de qué se trataba, qué estaba haciendo, pero no todo el esfuerzo que significa configurar un micro, en función de que cada GPIO, qué va a hacer, qué no va a hacer, si es analógica, si es digital, etcétera. Sino un sistema que ya ustedes lo compilen y arranque, digamos, sabiendo qué está haciendo, pero y a partir de ahí el desarrollo de un software, ¿está bien? Es decir, una especie de chasis donde ustedes compilan y arranca. Bueno, ponen un LED, lo encienden, ponen un sensor, sensan, ponen un sensor térmico, determinan la temperatura, etcétera. Pero ya es línea de código de software, ¿bien? Pero más orientado a la funcionalidad que puede tener un micro hacia afuera, en periféricos, digamos. Cómo trabajar más con periféricos. Es decir, por ejemplo. Una pregunta, Sí. no te interrumpa. ¿Sabes si el segundo cuatrimestre es oficialmente todo virtual o tenemos chances de llegar a volver a presencial a fin de año si la cosa mejora? Yo te diría que las chances de que haya clases presenciales deben ser 0,001. O sea, Ok, va a ser muy, muy, perfecto. muy, muy difícil. Quizás para Perfecto. los finales puede ser, pero para dar los finales. Pero no se hagan la idea de que va a haber clases presenciales. No, me refiero, por ejemplo, a esto que hicimos ahora, regular la velocidad de un motor con un sistema de pulsos, digamos, con ciclo de trabajo variable, con un microcontrolador, se puede hacer de una manera muy simple porque hay funciones específicas para eso. Entonces uno podría generar variaciones de velocidad programadas, ajustables. Podría ser, por ejemplo, un control de velocidad con un sensor, estar sensando la velocidad de algo y hacer un control automático de velocidad, qué sé yo. Obviamente las posibilidades son mucho más grandes, pero la idea que es trabajar con el concepto de PWM, es decir, cómo conseguir hacer variar algo en forma analógica, un motor, una lámpara, un radiador de temperatura, lo que sea, con un sistema de PWM, por ejemplo, ¿no? Y hacer detecciones. Si yo quiero hacer un termostato, bueno, tendría que medir la temperatura y ver cuánto le aplico si está muy frío, tendré que ponerle un PWM del 100% y a medida que voy calentando y detecto la temperatura, etc. ¿Me explico? O sea, pensar más en un dispositivo donde yo me ocupo de los periféricos, de hacer cosas con los periféricos, detectar eventos y manejar dispositivos. No tanto en la complejidad del software, porque eso ustedes lo van a ver en otro tipo de aplicaciones. O sea, no tiene mucha lógica hacer un software complejo, pero sí el tema. Manejar periféricos con un microcontrolador no se diferencia mucho de manejar periféricos con los módulos más modernos, con Raspberry o con Jetson o con con Coral, es decir, que son módulos que ya funcionan con un sistema operativo, pero el manejo de GPIOs de todas maneras sigue siendo más o menos similar. Entonces, un poco orientarlo a eso, ¿no? Así que bueno, eso era un poco la idea. Yo tengo más o menos claro, no sé, Jorge, vos si querés agregar algo, pero...
No, me parece perfecto. No, me parece perfecto, hay que apuntarle a eso. El otro año hicimos conectamos todos los sensores, conectamos cámaras, conectamos de todo para hacer crecer un tomate con la gente en el MIT. Así que precisamente lo que teníamos era la conexión de los sensores, la conexión de la cámara, ver la cámara, tratamos de ver algo de inteligencia artificial, bueno, hasta ahí no llegamos, pero sí, la idea es esa, conectar las cosas al micro. Conectar las cosas al micro. Eso, por ejemplo, el IRF 830 que está conectado ahí, se va de corriente, se va de tensión, no se quema cuando hace trabajar el motor. Esas cosas, ¿no? Bueno, no se quema porque es un pedazo de transistor de aquellos, pero eso ya sabemos, pero me explico, ese tipo de cosas son las que, bueno, las que son más difíciles de captar. Está bárbaro, está perfecto, es eso. Bueno, ¿alguna pregunta más con respecto a la monografía? ¿Alguno tiene alguna duda más? Bueno, por ahora las que he recibido están bastante bien. El concepto lo entendieron. Traten de no ser muy amarretes con las cuestiones teóricas que se corresponden con el trabajo. Es decir, no está mal, o mejor dicho, está bien, o está bueno que, por ejemplo, hagan una descripción de cómo funciona el SSR, o en general, o cómo los componentes en general que están colocados. Por ejemplo, por qué el transistor funciona de esa manera, hablar un poco de cómo se maneja un transistor, que la corriente de colector es proporcional a la corriente de base, por el beta, lo que sea. Ilustrarlo un poquito como para que no parezca solamente un informe hecho de un dispositivo que está funcionando. Traten de vestirlo un poco, digamos, ¿no? Por eso está bueno que pongan los oscilogramas, que hagan un esquema de los astables, por qué funcionan, cómo son las tensiones, dibujen las tensiones, como yo les expliqué en las clases. Es decir, traten de vestirlo un poco, no sea un informe, digamos, demasiado simplificado del funcionamiento. Bien. Los cálculos, por qué nos dan los cálculos bien, por lo que expliqué recién, etc. Bien. Bueno, no sé si hay algo más. Bueno, a medida que vayamos recibiendo los trabajos, en general me los están mandando en un zip o en un RAR, cosa por el estilo, así que lo vamos a ir abriendo y con Jorge los vamos a ir corrigiendo. Si hay cosas que hay que agregar, se las indicaremos de vuelta de correo, y una vez que consideremos que está aprobado, bueno, le pondremos una calificación, y cuando tengamos todos los trabajos presentados, bueno, ahí daremos el acta a la universidad, donde van a regularizar la situación. Para ustedes, la regularización de la materia los habilita a cursar la próxima materia, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿no hay más preguntas? No te soportan más. No, perdón. Yo iba a hacerle una pregunta acerca de mi circuito. Sí. Si no lo tengo terminado, hay un detalle que no sé si estaría bien dentro del rango que ustedes piden, porque no está funcionando, pero como tengo una pequeña fluctuación ahí, ahora les muestro. Profe, yo me desconecto, voy a seguir haciendo la monografía, entonces, offline, si le parece.
Así me puedo concentrar bien en avanzar. O vamos a ver algún tema más, algún comentario que ya no vamos a ver nuevos temas, solamente nos vamos a seguir conectando hoy, el jueves. Sí, seguro. Hasta el jueves es feriado, me parece. ¿Cómo? El jueves es feriado. Sí, el jueves es feriado. Ok, bueno. Yo no tengo drama. Bueno, haciendo la monografía, seguro, pero. Nada, le aviso nomás. Sí, discúlpenme, lo que pasa es que yo ya no tengo ni sábado ni domingo, ni no sé en qué día vivo directamente. No, está bien, nada más para avisar. No hay problema. Yo la idea sería esta. No tienen obligación de conectarse ya. Es decir, la obligación es presentar la monografía. La idea es que mantener la idea de martes y jueves, conectarnos a los fines de responderle los problemas, las inquietudes, hasta que ustedes entreguen todo. Una vez que todos entreguen los trabajos, ya está, listo. Nos juntaremos para la próxima materia. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, teníamos alguien. Marcelo, ¿ibas a compartir el circuito vos? Sí. Le muestro. Esperen que lo tengo en primera velocidad. Bien. O sea, funciona bien. Nomás cuando arranco. Esperen que lo enciendo. Ahí. Cuando lo enciendo, ahí tengo en velocidad 0, pero si lo bajo, ahí empieza. Fíjese que esto supuestamente está en 100, pero ahí tengo una... Igual ahí está dentro del rango. El tema está más que nada cuando estaba en una velocidad, por ejemplo, más alta. Ahí lo bajé, lo apagué. A ver, 200. Ah, no. Evidentemente lo vi en un sueño o algo por el estilo, que levemente se me iba un poquito del rango del 10% de error. O sea, levemente, pero como que volvía a entrar y se iba. Ahí está. Cuando tengo en 300, por ejemplo. Sí, yo te sugeriría lo siguiente. Detenelo un segundito. Fíjate en el motor, con botón derecho en propiedades, tenés que pararlo primero, ¿no? Sí. Ahí está bien. Vos la masa se la pusiste bien bajita, ¿ok? Sí. No, porque a veces si la masa del motor es muy grande, es muy inercial el motor y tarda mucho en establecerse. Entonces te pasás fácil. Ahí tiene que responder rápido. La duda que tenía era básicamente esa, que cuando estaba en 300, bueno, intentando caer dentro del rango del delta del 10% Sí. de velocidad, bueno, vi que ahí estaba 304, 305, a veces subía hasta 307, después volví a bajar y me dije, y quería preguntarle ante todo si eso está aceptable o lo ideal es que... ¿Estaba inestable? No. Que se queda ahí, generalmente oscila entre 304 y 305, pero a veces se para un poquito hasta 307. Bueno, pero está bien. ¿Está bien? Sí, hablando de 5%, estamos hablando de entre 5 y 10%, estás hablando de 310, 320, 290. Bueno, entonces me quedo tranquilo. Sí. Yo le sugerí también, creo que en alguno de los circuitos que le mandé de muestra, les sugiero que si ustedes quieren hacer un ajuste muy, muy preciso, hay que poner un preset. No hay mucha alternativa. Tienen que, en vez de poner una resistencia fija, tienen que poner un preset y hacer un ajuste fino. Si quisieran tener una precisión mayor. Bien.
Digamos, si esto es un motor para devastar, digamos, para agujerear, no es importante, demasiado importante un 10% de diferencia. Ahora, si el motor es para hacer un sistema de tipo estroboscópico, que se necesita una velocidad muy precisa, bueno, se puede poner un preset, ¿no? Un resistor variable y yo lo ajusto ahí para que me dé con la mayor precisión posible. ¿No? Claro. No, eso era Okay. nada más. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, los que necesiten por algún motivo, mandan correo electrónico y si no, el jueves nos estaremos volviendo a conectar, ¿eh? A pesar del feriado. Ok. Bueno, perfecto. Perfecto. Hasta luego.